Muy buen día para todas las personas que están conectadas el día de hoy en Facebook. Muy buen día también para los que están en Zoom, para Mercedes, para Pardo, perdón, para Mercedes Pardo, para Gustavo Mora, para Wilson Torres, para Vilma Clarisa también. Ahorita muy buen día para mi esposa también que nos va a ayudar el día de hoy con unas canciones. Muy buen día. Bueno, voy a dar aquí la bienvenida. Ok, listo. Bueno, entonces el día de hoy quería pues agradecerles por el tiempo de oración que empezó el viernes a las 6 de la tarde y que terminó ayer sábado a las 7, casi 8 de la noche. Nos pasamos de las 24 horas que teníamos planeadas para el tiempo de oración y ayuno, pero fue un tiempo muy especial, la verdad que pude conocer a muchas personas, no solamente de Colombia, sino de otras naciones como Lucky, que es una mujer guatemalteca que estuvo con nosotros toda la sesión. Vilma, también estuviste ahí todas las 24 horas, al igual que Flor Carrizales también, que le mando un saludo. Y a todos los hermanos que estuvieron también durante todo ese tiempo y a los que se fueron conectando paulatinamente porque pues claro, tenían sus labores o sus trabajos y nos acompañaron por algunos espacios. Muchísimas gracias. Betty Díaz, muy buen día, bienvenida. Ahí te veo en Facebook. Bueno, muchísimas gracias por todo. Entonces, a continuación voy a hacer una oración por la reunión de hoy. Luego pasaré a mi esposa que va a cantar un par de canciones y luego arrancaré con la prédica, que el día de hoy se trata de la parábola de la semilla de mostaza, que espero que puedan aprender mucho de ella. Entonces, bueno, voy a arrancar con la oración y damos paso luego a mi esposa con la alabanza. Cariñoso Padre, Dios, Rey de Israel, Santísimo Señor, que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Muy buen día, Señor. Gracias, mi Rey, por esta hermosa mañana, por este día tan hermoso y bello, Dios. Una mañana que al parecer va a ser calurosa aquí en Villavicencio. Muchísimas gracias, Padre. Santísimo Rey, venimos ante ti en oración, Dios, y pues para aprender de ti, de tu palabra, que por favor nos alimentes por medio de ella, que nos nutras y nos llenes de mucha fuerza espiritual para enfrentar esta semana que comienza, Padre Santísimo. Entonces te ruego, Dios, que por favor tu Espíritu esté en nosotros, siempre transformándonos, siempre dándonos fuerzas, Dios, para vencer el mal, para vencernos a nosotros mismos y poder enfrentarnos a nuestras propias luchas, Santísimo Rey. Santísimo Señor, te voy a rogar que por favor, por medio de tu Espíritu, me llenes de sabiduría, de conocimiento, Dios, de discernimiento para poder enseñar las Escrituras, para poder llevar un mensaje claro y sincero a cada una de las personas que se conecten o vayan a ver la prédica el día de hoy o más tarde, Santísimo Señor. Y te ruego por el corazón de cada uno de ellos, Padre, de los que están al otro lado de esta pantalla, para que tú, Padre, por favor, los utilices, los llenes de mucha sabiduría para poder entender, comprender tu palabra, Señor, y poderla vivir en su vida, de Santísimo Rey. También te ruego por mi esposa que por favor la ayudes con su voz para poderte alabar con un corazón sincero, Santísimo Dios, sintiendo que lo haces para ti, Santísimo Rey, no para nadie más, Padre mío. Muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Te oro, ruego y agradezco por todo esto en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. John Arquieta, muy buen día, bienvenido. Ahora doy paso a mi esposa para que nos ayudes con las canciones, amor. Bueno, buenos días para todos. ¿Se escucha el ventilador o normal? No, yo no escucho nada. Bueno, listo. Las dos canciones, una se llama ¿Quién es Dios más grande que el Señor? Y la otra es Preparen el camino del Rey. Entonces, ay, güey. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. Es fuerza y
protección. Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? ¿Quién es Dios más grande que el Señor? Bueno, y la otra es preparen el camino. Dice así. Mi Señor pronto volverá, preparen el camino del Rey. Dejen todo listo para ese día, preparen el camino del Rey. Mi Señor pronto volverá, preparen el camino del Rey. Dejen todo listo para ese día, preparen el camino del Rey. Si tú estás dormido es hora de despertar, despierta y ve a trabajar. A la oscuridad la luz va a iluminar, levántate y ve a trabajar. Mi Señor pronto volverá, preparen el camino del Rey. Dejen todo listo para este día, preparen el camino del Rey. El extranjero, el esclavo también, preparen el camino del Rey. No tenemos tiempo para perder, preparen el camino del Rey. Mi Señor pronto volverá, preparen el camino del Rey. Dejen todo listo para este día, preparen el camino del Rey. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amor, por esas canciones. Estuvieron muy hermosas. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. Amor, ¿me ayudas por favor con lo de por los que vayan entrando? Bueno, voy a compartir pantalla. Espero que salga bien la compartida de la pantalla. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí lo están viendo? Bueno, lo que están viendo ustedes ahí es una semilla. Una semilla. Perdón si escuchan bulla de fondo, que un carro haciendo mucho ruido. Bueno, María Esmir, mi madre hermosa, muy buen día, madrecita. Aquí predicando la palabra. Espero estés lista con tu Biblia. Diana Milena Rojas, muy buen día, bienvenida también. Saludos para allá a la familia Quintero. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí, acabaron de ver, esto es una semilla, ¿cierto? Y lo que ven aquí es la semilla germinando. Eso es microscópico, o sea, la foto que tomaron utilizaron una cámara súper, que con un súper, ¿cómo se le llama eso? Lupa, no sé, que pudiera tomar la foto. Aquí como pueden ver, miren el dedo, y es un dedo pequeñito, un dedo, y miren esa semillita, es muy pequeña, ¿verdad? Pero miren aquí cuando empieza a germinar. Ahora quiero mostrarles una comparación. Esta comparación. ¿Sí la ven? La semillita, y miren este árbol al lado. Realmente de lo que les estoy hablando es de esto. Esto que ustedes ven acá, esto es un arbusto de mostaza, un árbol de mostaza. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. Bueno, ¿por qué quería mostrarles eso? Porque eso está muy ligado. María Fontalvo, muy buen día, bienvenida. Benny Villegas, también muy buen día, bienvenidos. Están en Facebook. Ahora, ¿por qué quería yo mostrarles eso? Porque la escritura que vamos a ver hoy está en Mateo capítulo 13, versículo 31. Vamos allá, por favor. Mateo 13, versículo 31. Voy a utilizar una Reina Valera contemporánea. Como ustedes saben, es una versión que me gusta mucho para predicar, pero pues yo utilizo varias versiones para hacer las prédicas, para estudiar la Biblia.
Mateo capítulo 13, versículo 31. María de Jesús Hernández, muy buen día, bienvenida. Si escuchan bulla de fondo, por favor ténganme paciencia que salen ahorita las personas, los vendedores ambulantes a vender sus cosas. Entonces puede ser que se escuche la bulla y de pronto no se me distraigan, sino estén aquí muy concentrados en lo que voy a decir. Mateo capítulo 13, versículo 31 dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas, se hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. ¿Ah? ¿Qué tal? Sí, entonces ya empiezan a comprender un poco más lo que les mostraba de las imágenes. Esta parábola se encuentra también en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 30 y al 32, y también está en Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 18 al 19. En esta parábola, Jesús no dio ninguna explicación, como lo vimos hace 8 días en la otra parábola, ¿cierto? En el del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan bien? Que ahí él sí da la explicación, en esta no la da. El objetivo de esta parábola es la de mostrar cómo se desarrolla y extiende el reino de los cielos. ¿Sí? Es cómo se extiende el reino de los cielos. Muestra cómo el reino de Dios crece en una forma visible desde algo muy pequeño e insignificante a algo majestuoso, algo grande. Esto inició con un hombre, esto inició con Jesús. Luego fue un pequeño grupo de 12 hombres que él reclutó, unos hombres muy humildes, algunos eran pescadores, otro era un publicano cobrador de impuestos, ¿cierto? Pero era un grupo muy pequeño, eran 12 hombres muy humildes. Luego pasó a 120 personas en la fiesta de Pentecostés. Luego de 120 personas pasaron a 3,000 personas que fueron bautizadas. Eso está en Hechos capítulo 2, 41. Más adelante pasó a 5,000 personas que se convirtieron y creyeron. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 4. Para terminar en multitudes y hasta el día de hoy son miles y millones y sigue creciendo, ¿sí? Cada día son muchas más las personas que van creciendo el reino de Dios. Entonces, como se pueden dar cuenta, empezó por algo muy mínimo, algo muy pequeño. Un hombre como Jesús. Luego pasó a 12 hombres como los apóstoles, que como les estaba diciendo, algunos eran pescadores, otros eran unos cobradores de impuestos, pero eran gente muy humilde, gente pobre. De ahí pasó a 120 personas en Pentecostés, luego a 3,000 que fueron bautizados allá en Hechos, al igual que 5,000 que creyeron también en Hechos capítulo 4. Y esta parábola de la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Es casi como polvo, así como se pudieron dar cuenta en la fotografía que les mostré hace unos minutos. Es casi polvo, es muy pequeña. Por dentro de ese pequeño granito está encerrada una maravilla, una vida poderosa, esperando tierra fértil y condiciones favorables para poder retoñar. Si se dieron cuenta en la foto, cómo iba retoñando esa pequeña semillita, el retoño es muy chiquitico. Les tocó con una cámara que tuviera un rango muy amplio para poder ver cómo retoñaba esa pequeña semillita de mostaza. Y lo que hace es esperar una tierra fértil. Acuérdense que hace ya como un mes hablamos, empezando esta serie de Jesús, el hombre de las parábolas. Iniciamos con la parábola del sembrador, de la tierra y el sembrador, ¿no? En dónde caía la semilla. Entonces que la semilla caía entre cardos, entre espinos, entre piedra, caía en tierra buena o caía en una tierra más bien no muy buena, ¿cierto? Y recuerden que hablábamos que esa tierra donde caía la semilla son las personas sobre las que cae la palabra de Dios. Entonces, hay semillas que caen sobre un terreno como personas que están más enfocadas en el mundo y en sus preocupaciones y en hacer riquezas.
que eso sería como las semillas que caen en la piedra, ¿no? Entonces empiezan a germinar, pero como no hay tierra firme ni nada, pues ella no puede extender bien sus raíces y se muere. Es esas personas que están más preocupadas por hacer dinero o más preocupadas por este mundo. En ellas muere pronto, se marchita pronto esa palabra. Otra semilla cayó entre cardos y espinos. Entonces, claro, a lo que empezó a crecer, los cardos y los espinos no la dejaron oxigenarse y ella pues murió entre medio de esos cardos y espinos. Esas son las personas cuando les cae la palabra de Dios, pero su preocupación por las cosas que les pasan, por las cosas de este mundo, más como sus sufrimientos y todas esas circunstancias a las que se ven sometidos cada día, no los dejan creer que Dios los va a poder ayudar en esas situaciones difíciles y entonces al final la semilla muere, no crece en ese terreno, ¿cierto? Dice que hay otra que cree que se tiró sobre el camino y pues sobre el camino como no cayó profunda, vinieron las aves y ¡piu! Se comieron esa semilla. Entonces son esas personas que uno les habla el mensaje, pero no, no lo aceptan, no ven nada seductor en la palabra de Dios, así que lo dejan de lado. Pero hubo una semilla que sí cayó en tierra fértil, en buena tierra, y dice que dio fruto al 100 por 1. Y esta semilla de mostaza, de la que habla esta parábola, está esperando a caer sobre una tierra fértil y unas condiciones favorables para retoñar y crecer, para desarrollarse y llegar a ser perfecta, inmensa, como un árbol frondoso, donde las aves del cielo quieren llegar a anidar, comer de sus semillas, alimentarse de esa planta, donde las bestias del campo quieren resguardarse del calor y la lluvia. Y me pregunta, ¿quieres tú ser parte de esa semilla? ¿Quieres tú retoñar como esa semilla de mostaza? Ser parte de ese pueblo santo que empezó con un hombre como Jesús y que ya somos miles de millones. ¿Quieres ser parte de esa semilla? Y si ya te bautizaste y eres cristiano, ¿realmente sí eres esa semilla? La semilla de mostaza no es que sea la semilla más pequeña en todo el mundo, realmente no, sino que es la más pequeña que los oyentes conocían en ese momento cuando Jesús les da esa parábola, o por lo menos es la más pequeña en esa parte del Medio Oriente, ¿sí? De hecho, yo conozco semillas mucho más pequeñas. Está la semilla de chía, es muy diminuta. La semilla del tomate, del tomatico, hay un tomatico chontico, un cherry también, que la semilla es muy pequeña. Y hay muchas otras semillas más pequeñas, ¿cierto? Pero para este momento ellos lo lograban entender porque para ellos era lo más pequeño que conocían, ¿sí? La más pequeña que producía una planta tan grande como un árbol. Entonces, para ellos era fácil entender, oiga, sí, la semilla mostaza es muy pequeña, pero eso se convierte en un árbol grande. Quería contarles que la semilla de mostaza puede llegar a crecer entre 3 a 4 metros de altura, de 3 a 4 metros de altura, y puede parecerse a un árbol. Por eso dice la escritura que se vuelve árbol. Algunas alcanzan los 4.5 metros, eso es mucho, eso ya es un árbol, un arbusto muy grande, ¿sí? La escritura dice que se convierte en árbol ahí en el versículo 32. Ahora, es mejor no intentar descubrir un valor simbólico a la figura de las aves que se posan sobre ella. Eso no tiene ningún valor simbólico en la parábola, no tiene mayor importancia. Lo que realmente importa es que Jesús está mostrando cómo crece su reino como una semilla de mostaza. ¿Sí? Lo que muestra la semilla de mostaza, la parábola, es que crece a un tamaño tal que puede sostener nidos de aves y alimentarlas. Eso es importante. Y es que eso hace el reino de Dios. La palabra de Dios y el reino de Dios, eso hace por nosotros. Podemos resguardar ahí nuestra vida en ese árbol, en ese arbusto. Podemos crear nuestros nidos espirituales en ese arbusto. Podemos alimentarnos de ese arbusto, de ese reino, que es la palabra de Dios que está en ese reino. ¿Sí? Ahora, por otro lado, la figura de un árbol grande
con aves en sus ramas, se usa en el Antiguo Testamento para representar un reino que crece grandemente. Entonces, por favor, acompáñenme a Ezequiel. Antiguo Testamento, vamos. Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 17. Acabó de entrar Nora Martínez por Facebook, algo le pasó en el Zoom. Ángela Suárez, Angelita, muy buen día, bienvenida. Yani Rodríguez, mi cuñadita que está en Panamá con mi hermano, muy buen día, bienvenidos. Ayer, Yani, que estuvimos en las 24 horas de ayuno de oración que empezó el viernes a las 6 horas, a las 6 de la tarde y terminó ayer a las 8 de la noche. Habían hartos discípulos de Panamá y estuvimos orando con una de ellas muy especial. Hay muchos hermanos en Panamá muy amorosos. Ameli Domínguez, buen día, bienvenida. Mi hermano que está ahí, buen día, bienvenido. Mapi Pineda, buen día, bienvenida. Laura Henry también, muy buen día, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a Ezequiel, espero que ya la hayan encontrado. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Ezequiel 17, 22. Dice, así ha dicho Dios el Señor, voy a tomar por la copa a ese alto cedro y lo plantaré. Le cortaré el más fresco de sus renuevos y lo plantaré sobre el monte más elevado. Lo plantaré sobre el monte de Israel y crecerán sus ramas y dará fruto y llegará a ser un magnífico cedro. Bajo la sombra de sus ramas anidarán aves de toda especie y todos los árboles del bosque sabrán que yo, el Señor, puedo derribar al árbol más alto y hacer crecer al árbol más pequeño, como puedo también hacer que el árbol verde se seque y que el árbol seco reverdezca. Yo, el Señor, lo he dicho y lo voy a cumplir. Esa era una Reina Valera contemporánea. Algunos comentaristas bíblicos, estudiando yo un poco este estudio de la parábola de la semilla de mostaza, algunos comentaristas bíblicos, con base en este pasaje del Antiguo Testamento, concluyen que las aves representan a los gentiles, a nosotros, quienes entramos en las bendiciones y la seguridad del reino de Dios por su infinito amor y misericordia. Ahora, no podría asegurar que eso sea verdad, lo que están diciendo estos comentaristas, que efectivamente esta escritura se esté refiriendo a los gentiles. Pero ¿saben qué? Sí me hace pensar en Dios, quien envió a su Hijo único para que muriera por nuestros pecados, por mí. Y es que si yo no hubiera pecado, si tú que estás ahí no hubieras pecado, pues Jesús no había tenido que subirse en la cruz a morir por ti o por mí. O sea que de alguna manera nosotros venimos siendo autores intelectuales de la muerte de Jesús. Eso sí hay que reconocerlo. Cargamos a nuestras costillas, a cuestas, la responsabilidad de la muerte de Jesús. Eso no solamente fueron los fariseos, olvídese de eso, o los judíos. Porque si yo no hubiera pecado, como no soy del pueblo santo, no soy judío, no soy israelita, soy un hombre gentil, publicano, como decía, un gentil, un pagano, como se refieren los judíos a nosotros. Si yo no hubiera cometido pecado, pues Jesús no había tenido que morir por mí, no había tenido que subirse a esa cruz y derramar hasta la última gota de sangre por mí. Como les decía hace 8 días, Jesús lo entregó todo por ti, por mí, por amor. Hasta la última gota. No se llevó nada. Nada dejó para él. Todo lo dejó en este mundo para nosotros. Por nuestro rescate. ¿Ok? Y ya que no teníamos parte en el pueblo de Israel, le pertenecíamos al maligno, al diablo, pero fuimos arrebatados de sus fauces, de sus manos, para entrar en la gloria de Dios. Eso hizo Dios por nosotros el día que nos bautizamos. Nos arrebató, nos quitó de las manos del demonio, del diablo que nos tenía sometidos y esclavizados al pecado y a nuestras pasiones. ¿No les parece eso muy especial? ¿No les parece eso algo magnífico? A mí me parece que eso es un milagro. A mí me parece que es un milagro que Dios convierta un árbol grandísimo, frondoso, en seco y una pequeña semilla en algo grande, inmenso. Eso para mí es un milagro. Pero me parece más espectacular que me haya hecho parte de ese milagro.
que me mantenga unido a ese milagro que es el reino de Dios en este mundo. ¿Sí? Voy a contarles una historia de un país que una vez analizando a ciertos países de América, hace muchos años ya, para poder llevar el evangelio a zonas a donde no se había llegado con la palabra de Dios, se utilizó la siguiente estrategia, escúchenmela bien. Se indagó en ese país que iba a mandar esas misiones, pero no tenía recursos para enviar misioneros. Se indagó acerca de empleados que son trasladados hacia esos lugares. ¿Sí? Sabiendo que algunos de esos eran cristianos, se les pidió que abrieran sus hogares para comenzar una obra nueva en esos países a donde iban. Al comienzo pareció muy atrevido y se pensó en la falta de preparación teológica de esos matrimonios para semejante responsabilidad, ¿no? Ir a crear una iglesia. Sin embargo, con la confianza depositada en el Señor, en el Espíritu Santo que había en cada una de esas familias, sobre todo en la cabeza, que era el esposo, animando a esas familias y a ese hombre, se pudo llevar adelante el proyecto. En la actualidad se puede ver el resultado que con muy poca gente y escasos conocimientos teológicos, pero más confiando en el Espíritu Santo de Dios, se ha dado grandes pasos para la evangelización aquí en América. Con un solo matrimonio se ha podido levantar una gran iglesia. Con un solo hombre inició el reino de Dios con Jesús. Y no contento Jesús con iniciarlo, entregó hasta su vida y la última gota de su sangre por eso. Así es que yo puedo ilustrar esta parábola de la semilla de mostaza. Con algo muy pequeño se puede lograr una gran empresa, se puede lograr algo muy grande. Con una sola chispa se puede incendiar una ciudad. Y pensando en esta semana que pasó aquí en Colombia, recuerden que en esta semana aquí en Colombia se encendió una chispa, como el martes o el miércoles se encendió una chispa en Colombia, en Bogotá más que todo, pero inició en Bogotá, que esa es como la ciudad hermana mayor, y entonces las otras ciudades copiaron, ¿no? Y sí, hubo un personaje que cometió un exceso de autoridad y mató a otro ciudadano. Y eso enardeció al pueblo, hasta el punto que llegaron a destruir los lugares donde estas otras personas permanecían para protegernos y custodiarnos, y atacaron y destruyeron esos lugares. Destruyeron las motos, los carros que utilizaban estos personajes para hacer su trabajo. Hubieron más o menos como 10 muertos hasta donde pude escuchar y muchos heridos. En redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todo lado pasaban videos de gente agredida, con sus cabezas rotas, maltratados, vueltos nada. En Facebook algunos compañeros y amigos que publicaban unos a favor, otros en contra, a favor de unos, en contra de otros o viceversa. Que yo al final unas de esas publicaciones les decía, venga, al fin díganme quién tiene la culpa, este o este, o este o este. ¿Quién? ¿Dónde está el equilibrio de la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Y déjeme decirle, la culpa la tiene la falta de Dios en el corazón del hombre. Ese es el que tiene la culpa. El odio que hay en cada persona. La maldad que hay en cada persona. El que le da rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos. Ahí es donde está la culpa. Está la culpa en el mal, en el maligno, que siempre está acuchillando a nuestro oído tratando de convencernos. Pero la invitación del día de hoy en esta escritura de la semilla de mostaza es que tú puedas cambiar eso, que tu percepción sea completamente diferente, que puedas disfrutar del reino de Dios. El reino no se ha manifestado aún en su plenitud. Faltan muchas personas todavía, faltas tú. Hay mucha cosecha, pero son pocos los trabajadores. Por favor, acompáñenme a Mateo 9:35. Se me acabó el agua. Ligia Olaya, muy buen día, bienvenida.
Mateo 9:35, vamos, por favor. En este momento voy a leer una nueva versión internacional que va a ser más apropiada para lo que voy a enseñar acá. Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Cómo es la tecnología, no? Puedo ver a mi madre y a mi cuñada, mi madre en Bogotá y mi cuñada en Panamá, juntas escuchando la prédica de Villavicencio. De alguna manera esta pandemia ha traído cosas muy buenas. Bueno, Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Oiga, los que son cristianos y están ahí del otro lado escuchándome esta predica. Miren lo que dice la escritura en el versículo 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Y no hay peor obrero que el que no quiere trabajar. Porque fuera de que hay poquitos obreros, y si hay algunos que no quieren trabajar, no, pues apague y vámonos. Porque ¿qué hacemos? Si es mucho el trabajo que hay que hacer, si la siega, si el grano de trigo que hay allá en el mundo es mucho, hay muchas personas que están sin Dios, y yo no me forjo ya, me coloco mi herramienta y arranco a trabajar, a cegar, a cosechar ese fruto que está ahí en el mundo, que son todas esas personas que están sin Dios, pues en qué estamos, ¿cierto? Por eso les dice, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, son pocos los obreros, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios por más obreros. Pero difícilmente vamos a lograr más obreros si nosotros que ya somos obreros no trabajamos. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Qué tanto sirves en la iglesia? ¿Qué tanto ayudas y amas a tus hermanos en la fe? ¿Qué tanto apoyas y amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijas, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos, a tu familia? ¿Qué tanto los amas? Son preguntas que me hice yo realizando esta prédica. A mí me confrontó esta escritura. Y antier y ayer en las 24 horas de oración, o más de 24, fueron como 26 al final, de oración y ayuno. De hecho, estoy con ganas de darle más oración y más ayuno. Eso es como un vicio para mí. O sea, qué bueno que todos los vicios fueran así. Ese anhelo y ese deseo por orarle a Dios, por amarlo, por ayunar. ¿Ah? Eso es lo que debe haber en el corazón del hombre. Y esas 24 horas de oración y ayuno que tuvo toda la iglesia de Cristo en Colombia, donde nos acompañaron personas de varios países como Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, Ecuador. No, pues ya hasta se me olvidaron ya tantas personas, de tantos lugares que conocí. Anoté algunas. De hecho, creo que ahorita se acabó de conectar aquí por Zoom una hermana que ha estado viendo las prédicas ahí por Facebook, que es Lucky, que de las mujeres que vi yo ayer arrancaron a las 6 de la tarde y estuvieron toda la jornada. Lucky, Vilma, Flor y muchas otras y muchos otros hermanos. Es una cosa espectacular. Y a estas mujeres yo les tengo un respeto porque se ve ese compromiso, se ve su corazón por servirle a Dios. Arrancaron conociendo a Dios y dijeron, no, vamos para adelante porque esto es trabajando, esto es sirviéndole a Dios. Eso es lo que necesita este mundo, personas comprometidas. Y entonces me di cuenta de lo importante que es servir y amar a los hermanos.
pero también al que no es creyente. A él en especial debo amarlo mucho más. Yo sé que hoy aquí detrás de esta pantalla hay cristianos en esta reunión. Y también sé que hay unos que aún no lo son. Como también sé que hay unos ahí detrás que están pensando restaurar su relación con Dios porque alguna vez fueron cristianos. Mira, no hay mejor lugar para vivir que en el reino de Dios, donde puedes contar con tu Padre, con un Padre amoroso, un Padre poderoso, un Padre majestuoso, que se preocupa por ti, que te ama y que está anhelante de que vengas a sus brazos. ¿Por qué sufres? Para poderte consentir te quiere, para poderte amar por siempre te quiere. Mientras tanto, los que somos discípulos de Cristo, cumplamos la misión de permear toda la sociedad con el amor y el mensaje de Cristo Jesús, atacando el mal desde la raíz y transformando vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Esta semana que pasó no fue una semana fácil para Colombia. Hubo mucha violencia a causa de la falta de Dios y de la abundancia de odio, como ya lo había dicho. Hubo varios muertos, como 10 creo, muchos heridos y muchos destrozos, mucho vandalismo, mucha destrucción. Ahora, ¿se imaginan si los cristianos fuéramos más? ¿Se imaginan si fuéramos la mayoría? ¿Se imaginan si nuestro líder y gobernante fuera cristiano? Pero hablo de cristianos reales, no esos cristianos de palabra o de denominación. No hablo de los cristianos de domingo con la Biblia debajo del brazo. No hablo de esos cristianos. Hablo de cristianos comprometidos con el reino de Dios, comprometidos con la casa de su Padre Celestial, comprometidos con su reino. De esos cristianos es que estoy hablando y que están haciendo tanta falta hoy en día. ¿Por qué la gente del mundo habla mal del cristiano? Porque muchos no son cristianos realmente y no están dando un buen ejemplo de cristianismo, porque no son cristianos. Pero como las personas del mundo no entienden que, aunque digan que son cristianos, no son cristianos, pues lo que van a pensar es que todos los cristianos somos así. Malos, mentirosos, corruptos, ladrones, avaros. Eso va a pensar la gente del mundo. Si nosotros, como cristianos, no hacemos el trabajo que nos corresponde. Si no nos mantenemos fieles en Dios, si no compartimos nuestra fe con los demás, si no apoyamos y servimos en la iglesia, si cuando me piden el favor de pronto de, oye, ¿puedes servir en la bienvenida? Y tú no dices, sí, claro, yo sirvo. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Qué hay que hacer? Si cuando te dicen, ¿puedes ayudarnos con una canción? No, claro, yo canto, aunque no sea cantar, no sepa cantar, pero yo canto, así salgan gallitos y lo que salga, pero canto, ¿qué hay que hacer? Ah, que hay que orar por la Santa Cena y la ofrenda, listo, yo lo hago. De eso se trata. No te están pidiendo que prediques o seas un maestro de la ley o que seas un sacerdote. No, simplemente que aportes algo de ti en la iglesia, que pueda servir de alguna manera. Así, por muy pequeña que sea, mira un granito de mostaza cómo llega a crecer. Por muy pequeño que tú sirvas en la iglesia, créeme, que eso se va a convertir en algo muy grande. Se va a convertir en algo majestuoso, en algo poderoso. ¿Sí? De eso se trata el reino de Dios. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 14. Sonia Killing, muy buen día, bienvenida. Por ahí debe estar Nubia escuchando, viéndote también. Anita Vázquez, que está en Villanueva Casanare. Buen día, bienvenida. Alfredo Reyes, también muy buen día, bienvenido. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 14, vamos. Ay, perdón, está haciendo calor. Voy a leer otra vez Reina Valera contemporánea. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto,
Cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. Sí, lo sé. La escritura es un poco fuerte. Pero dice, despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es hora de despertar. Es hora de entender que estamos en el mejor reino que puede existir en el universo entero y más allá. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y ojo porque el tiempo, hace como 3 o 4 años escuché una investigación de la NASA que decía que la Tierra está rotando más rápido. Entonces se le están reduciendo segundos a las 24 horas. O sea que realmente nosotros ya no estamos viviendo 24 horas. Son menos. Porque a raíz del pecado del hombre y el calentamiento global, el planeta Tierra gira mucho más rápido. Entonces, cada año que pasa, no me acuerdo cuántos segundos es que va perdiendo el planeta Tierra, o sea, va girando más rápido y va perdiendo esos segundos. Va a llegar un momento en que el planeta gire tan rápido que no, un día y una noche va a ser muy rápido. El tiempo va a ser muy rápido. Entonces, aprovechémoslo ahora, que todavía tenemos algo de tiempo y que Dios todavía golpea tu puerta. Si tú que estás ahí no eres cristiano aún y estás ahí escuchando esta prédica es por algo. Dios está golpeando tu puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a abrir o vas a mantenerla cerrada? Y más si tú tienes hijos, si eres cabeza de hogar, o eres una madre soltera, o vas a ser mamá, o ya eres mamá. Créeme, vas a necesitar de Dios para poder guiar y dirigir a tus hijos cuando sean ya adolescentes y adultos. Para mí fue especial lo que pasó con mi hijo antenoche. Yo trasnoché por mi trabajo y mi estudio en la universidad, trasnoché el día miércoles y el día jueves. Y tenía tiempo de oración y ayuno el viernes a las 6 de la tarde. Venía de Villanueva a Casanare y me tocó conectarme porque me dieron las 6 en la carretera. Desde ahí empecé a conectarme al tiempo de oración y ayuno en el carro. Ahí lo prendí y iba escuchando. Y me fue acompañando Dios en ese momento y a los hermanos que predicaban y a los que iban orando. ¿Sí? Llegué a mi casa vuelto nada, mis ojos rojos, cansado. Pero aún así era más mi deseo que estuve como hasta las 11 que fue el devocional de Eurípides. Y oré un rato ahí. Hasta esa hora. Llegué aquí a la casa como a las 8 y de las 8 como hasta las 11 estuve orando y escuchando las prédicas. Me venció el sueño. Pero le dije a mi esposa, amor, me voy a acostar y a las 2 de la madrugada me levanto para acompañar a Luis Miguel allá en adelante, porque a las 6 me correspondía mi tiempo. Y puse la alarma a la 1:55, me timbró. Pero estaba tan cansado que me cogió el sueño. No me desperté a la 1:55. Mi esposa estaba fundida también porque también había trasnochado. ¿Saben qué hizo mi hijo mayor? Se levantó a las 2 de la madrugada y vino hasta mi cama y me dijo, oye papá, tienes tu tiempo de oración ahorita. Eso para mí fue una cosa. Me quebrantó mucho, porque mis hijos se preocupan por mi vida espiritual. Debe ser que algo he transmitido por medio del Espíritu Santo en ellos. Y me dijo, oye papá, te tienes que parar para acompañar a Luis Miguel. ¿Se imaginan? Pues con más ganas me levanté. Ni agua me eché en la cara. Inmediatamente prendí el portátil y de una vez me conecté. Y me dio ayer hasta las como 8 de la tarde de la noche que cerramos esa sesión. Que eso pueda, que nuestra vida pueda marcar la vida también de nuestros hijos y de las personas que nos rodean. Pero eso no va a pasar si tú que estás ahí no vienes al reino de Dios, si no disfrutas de lo que Dios te quiere brindar.
O si tú como cristiano que ya eres no trabajas por ese trigo que ya está listo para cosechar. De eso es que está hablando esta parábola. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya seas cristiano o no, pero levántate y ve y búscalo. Ayer y antier fue un día muy especial. Tantas personas, tantos creyentes reunidos en oración a Dios, pidiendo por paz, por amor, por salud, por espiritualidad, por tantas cosas. Y encontraste una semana llena de caos y muerte. Me pongo a pensar en Dios. ¿Cómo recibió a Dios esa honra el día de ayer? ¿Cómo recibió Dios esa honra ayer? Aroma fragante a Él, a Dios. Debió disfrutar las alabanzas. Debió disfrutar cada oración. Debió disfrutar cada prédica de devocional que hubo en las 24 horas. Sabes que Dios te amo mucho, Padre. Y reconozco que no puedo vivir sin ti. Y gracias por haberme rescatado del fango y del hoyo en el que me encontraba. Anoche hablábamos con mi esposa. Si Dios me hubiera rescatado o si Dios no estuviera en nuestro matrimonio, esto sería un completo desastre. Esta mañana tuvimos una pequeña discusión. Nosotros no gritamos, gracias a Dios. No nos hablamos con groserías. No somos ofensivos. Pero a veces una mirada o una frase que se dice con cierto odio puede herir mucho. Pero qué bueno, no duró mucho. Inmediatamente sabes que amor, perdóname. Solamente quería ayudarte. Y ella sabes que amor, tú tienes razón. Yo debo ser más consciente de las cosas que hago. Eso es lo que hace esa semilla de mostaza en un hogar. Porque hay altos índices de muerte a la mujer por parte de su pareja, de su esposo, de su marido. Porque falta Dios en el hogar, falta el reino de Dios en el hogar. Porque falta el Espíritu Santo en las personas. Porque adentro no está Dios. Ayer en el devocional que me correspondió hablé acerca del templo del Espíritu Santo. Resulta que la Escritura dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Esto adentro es el templo del Espíritu Santo. El día que yo me bautizo es precisamente para que me limpien ese templo de adentro de todo pecado. Yo no saco nada con bautizar un niño. Un niño, ¿qué pecado puede tener adentro de su cuerpo, de su ser, de su alma y de su corazón? ¿Qué pecado puede tener? ¿Qué suciedad puede haber en él? No, él es puro. Pierden el agua bautizando un niño. Uno bautiza al que está sucio, el que está lleno de pecado por dentro. A ese es el que yo bautizo. ¿Por qué lo bautizo? Porque necesito que él reconozca su pecado, lo confiese y se arrepienta. Luego de que ha sacado su pecado, tiene esa maleta de pecado que empieza a llevar a cuestas. Oiga, estos cristianos me hicieron entender que estoy lleno de pecado. Ahora llevo el pecado a mis costillas, porque todos los días voy a recordar que estoy lleno de pecado. Porque estos cristianos ya me enseñaron la Biblia y me enseñaron que eso que estaba haciendo es pecado. Entonces, cuando la persona saca eso de adentro, empieza a cargar el pecado ahí atrás como una maleta, porque los cristianos le enseñaron que era pecado. Tiene dos opciones. De hecho, tiene tres opciones. La primera, pues no escucha al cristiano y siga cargando su maleta de pecado. Eso sí, si es tan fuerte para cargarla ahí, hermano, hágale. Cárguela. Pero hay otras dos opciones. La otra es que usted tome la decisión de bautizarse. Y si toma la decisión de bautizarse, van a pasar dos cosas. Que usted llegue al bautisterio con la maleta de pecado, ¿cierto? Y apenas vea al bautisterio para sumergirse, coja la maleta, se la quite, la deje a un lado, se mete al agua, salga del bautisterio y vuelva y se ponga la maleta. Esos son los falsos cristianos. Porque dicen, uy, yo soy cristiano, ya me bauticé, pero sigue con la maleta de pecado y pecando más. Y la otra manera es el que coge la maleta de pecado a sus costillas, se mete dentro del bautisterio, se sumerge en esa agua y dentro de esa agua él, adiós pecado, y suelta esa maleta y cuando sale, sale como una persona completamente nueva. Y esa agua representa la sangre de Cristo, que deja sepultada toda esa maleta de pecado. Eso es lo que va a pasar en el bautismo. Y eso es lo que predico yo y eso es lo que enseña la Biblia. Yo no estoy predicando algo que yo me lo invento. Es algo que dice la Biblia.
Y si las personas que se paran en los púlpitos donde tú asistes no te están enseñando eso, pues no entiendo yo qué está pasando. Porque es que la Biblia es clara, es clarita, eso está escrito en la Biblia, o sea, no estoy enseñando ninguna otra cosa. Me sorprendí hace como 2 semanas aquí en Colombia, un juez le negó el matrimonio a una pareja de mujeres lesbianas y se le fue encima a todo el mundo, incluyendo un hombre que había sido sacerdote, cura. Y en la entrevista porque renunció al sacerdocio y se volvió periodista. Y el hombre decía, es que no puede ser que usted ponga por encima de la ley, de la Constitución colombiana, la ley de Dios. Y entonces este cristiano que es juez allá en la costa le dijo, venga, pero si usted que sabe y ha estudiado la Biblia, ¿no entiende usted que la misma Biblia dice que no puedo colocar la ley de los hombres por encima de la ley de Dios? Y lo que decía este señor que se hizo periodista, decía, yo soy un hombre que he estudiado la Biblia por 30 años, soy teólogo. Cuando él dijo eso, yo dije, no puedo creer. ¿En serio? 30 años y teólogo y no ha entendido que yo no puedo poner la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Perdí el tiempo. Perdí 30 años y la plata que haya gastado en su carrera de teología. O sea, yo no soy teólogo. Llevo 18 años caminando con Dios. La poca teología que sé es la que he aprendido a punta de golpes. La que Dios me ha enseñado por mi necedad. Y he podido entender que yo no puedo colocar la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Entonces, por favor, créeme, esto que estás escuchando hoy es Dios hablando a través de mí hacia ti. Te están golpeando la puerta. Si eres cristiano, oye, levántate y ve a trabajar para Dios, para Cristo. Y si aún no eres cristiano, ¿qué esperas? ¿O es que estás contento con vivir en sufrimiento y en la manera en que vives? Sometido al pecado. Y sí, podrás ser muy duro lo que están escuchando y todo, pero ven, Dios lo que quiere es que tú vengas a Él. Quiere abrazarte, quiere amarte y quiere consentirte. Eso es lo que quiere Dios. Y mi invitación para todos ustedes en esta mañana, que ya está pronto a terminar, en 1 hora y 2 minutos se acaba, que reflexionemos, que meditemos, si somos cristianos, cómo está nuestro trabajo con Dios, que esas 24 horas de oración y ayuno que tuvimos ayer y antier no queden solamente en eso, sino que ahora se empiecen a reflejar esta semana y de aquí en adelante. Y si no eres cristiano, pues medita, si tienes un hogar, ¿cómo vas a guiar tu hogar? ¿Cómo vas a educar tus hijos? Si estás lleno de una maleta de pecado, dentro de ti hay un pecado. Y acuérdate que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, si adentro mora en mí el Espíritu Santo, quiere decir que dentro de mí mora el Rey de Reyes, Dios. Y entonces, ¿cómo voy a mantener ese templo, esa casa, sucia o limpia? Y recuerden que las casas, ¿por dónde se empiezan a ensuciar? Por la puerta. Por la puerta entra todo el mugre, la basura y la suciedad. La puerta de este templo queda aquí. Si tú a tus ojos le metes pornografía, le metes novelas, le metes de esos videos de reggaetón, le metes un poco de películas tenaces de erotismo y esas cosas, y aún yo lo reconozco y pido perdón por eso. A veces yo veo películas de acción y me gustan las películas de acción, pero aún yo mismo tengo que aprender a controlar eso, porque si estoy en un mundo lleno de violencia y lo que hago es seguirle metiendo violencia, estas 24 horas de ayuno y oración me pusieron a reflexionar mucho frente a mi conducta como cristiano. Y vengo decidiendo cosas desde ese día, del día de hoy, que debo dejar de lado. Porque esos son piedras de tropiezo que no me dejan alcanzar la perfección de Cristo. Y tengo que empezar a irlas erradicando. No será fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo voy a lograr. Porque yo sí quiero que este templo se mantenga limpio para Dios que vive ahí. ¿Y cómo limpio eso? Confesando pecado, arrepintiéndome. Es la manera en que yo barro para afuera y saco todo eso. Esa es la manera de mantener limpio.
Entonces a ustedes muchísimas gracias por este tiempo. Invitarlos a que mantengan entonces ese templo de Dios limpio, que se esfuercen en trabajar y servir para a Dios. Y si aún no eres cristiano, piénsalo. Dios solamente quiere lo mejor para ti, que tú puedas disfrutar una eternidad con Él. Tu salvación y la de los tuyos. ¿Ok? Muchísimas gracias por este tiempo. Dios los bendiga a todos ustedes. Veo que acabó de entrar María de la Paz Rueda Díaz en Facebook. Muy buen día, bienvenida. Alfredo Reyes, creo que ya lo ha saludado. A Minta Lobo también, muy buen día. Y a los que no puedo ver y que estén viendo ahí la prédica y todo, o que la vayan a ver más tarde o mañana o cualquier otro día, muchísimas gracias por ese tiempo que se van a tomar. Por favor, compartan esta predicación en sus perfiles, en sus muros, para que muchas más personas escuchen el mensaje y muchas más personas se conviertan, o si ya son cristianos, que se levanten con fuerza para trabajar por el reino de Cristo. A continuación yo voy a orar por la Santa Cena que tomamos los cristianos y por la ofrenda, y doy por terminada la sesión de Facebook para poderme quedar con la sesión de Zoom. Muchísimas gracias. Cariñoso Padre, Santísimo Dios que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Padre mío, por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias, Dios, por utilizarme. Sabes bien, Dios, que soy un simple parlante, un speaker, Dios, que solamente habla de lo que tú me digas que hable, Señor. Tú me guías, tú hablas por mí, Señor. Tú me has utilizado y soy herramienta tuya, Señor. Y así te lo he pedido desde el día en que te conocí y eso has hecho. O sea que eres un Dios fiel. Eres un Dios leal y fuera de eso me has sostenido y me has mantenido a mí y a mi familia y a los que me rodean y me acompañan, Señor. Qué privilegio, Padre. Y te ruego por toda esta humanidad, Señor, porque cada día más personas se convenzan de la verdad, Señor, y se arrepientan y se bauticen, Padre, para que puedan vivir hogares plenos, llenos de tu amor y de tu bondad y de tu verdad, Señor. Transforma esos corazones duros, rebeldes y necios, Dios. Vuélvelos en unos corazones dóciles y nobles, Santísimo Padre. Renuévalos, cámbialos, Padre mío. Te lo ruego, Señor. Para que la humanidad no se enfrasque en una guerra de violencia y matanza entre ella misma, Señor, por unas bobadas, por cosas que no tienen ningún sentido, Señor. Ayúdanos, te lo ruego, Padre. Y enséñale y ayúdalo a nuestros gobernantes a temerte a ti y a hacer unas leyes que realmente sirvan, Dios. Unas normas que estén acorde a las tuyas, Santísimo Dios. Te ruego, Santísimo Padre, por el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, Señor. Que por favor lo bendigas, Padre mío. Que nos permitas tomar, Señor, ese pan y ese vino con un corazón humilde y digno, pensando siempre en ti y en el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús. Un rescate y un pago costoso por nuestra vida, Dios, por nuestra salvación y nuestra adopción, Padre mío. Y ayúdanos, Dios amado, para que de alguna forma, de alguna manera, podamos nosotros, Señor, agradecerte a tu Hijo Jesús por ese sacrificio, poderlo recompensar con nuestras vidas, Padre mío, sirviendo a toda la humanidad. Te ruego, Señor, también que bendigas la ofrenda que cada persona haya podido establecer en su corazón, Señor, para servir y amar a otros, a los necesitados. Esta mañana ha pasado una mujer, Dios, a pedirnos ayuda. Recién tuvo bebé. La niña no le recibe leche porque ella no está dando leche porque está desnutrida, está muy flaca esta mujer. Nos dio su número, Santísimo Dios. Y te ruego por ella y su corazón porque la ayudes y la bendiga, Santísimo Padre, pero que nos permitas a nosotros volverla a contactar y poderle dar un poco más de lo que dimos hoy. Poder servir, poderla amar y poderla traer al reino, Señor. Poder servirte a ti para que cada día crezca más semilla, más trigo, Señor. Por favor. Gracias por este tiempo, Dios. Bendice a los hermanos, a las iglesias de Cristo Internacional a nivel mundial. Y ayúdanos a predicar tu palabra y a mantener nuestra boca siempre abierta para servirte a ti, para hablar de ti, Señor. Para dejar al descubierto la maldad, Dios, y traer a las personas a la luz. Gracias, Señor. Te lo oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes allá en Facebook.
Yumeni Bustamante, muy buen día. Ya llegaste un tris tarde, pero no te preocupes. Apenas yo cierre la sesión de Facebook, esto vuelve y inicia y puedes ver la prédica. Te la recomiendo, está muy buena porque Dios la da. Yo solamente soy un parlante. Aprovéchala, disfrútala y aliméntate con la palabra de Dios. Muchísimas gracias a todos, a mi madre que está allá en Bogotá, a mi cuñada y a mi hermano que están en Panamá. También bendiciones y éxitos. Adiós.